Ah, Hola muchachos. hola, Muy bien. te pasaste con esa cámara, ¿eh? Impresionante. Hola, hola. Hola Leo, hola Ariel. ¿Cómo Veo, estamos? ¿cómo estamos? Veo que renovaron las máscaras. Para variar por esta vez nomás. Después vamos a volver a las de siempre. Sí, sí. Bueno, un vecino, un muchacho que estudia Derecho me prestó. Fue bueno. Bueno, ¿estamos? Estamos, Vamos. estamos. ¿Cómo estamos? Muy buenas. Estamos enmascarados y bajo la máscara. Este espacio de encuentro que nos dio el confinamiento, donde se juntan tres ciudades, tres países, Ecuador, Argentina y Uruguay. Y vamos a presentar en primer lugar al Batman de esta noche, que es un librero establecido, librero tradicional, director de Positos Libros, y es Leo Silveira con ustedes. Y luego tenemos desde Argentina Ariel Sebastián Díaz, nacido en el porteño barrio de Almagro, es editor, graduado en la UBA, director del sello Crack Up, y sueña con tocar la trompeta como Les Bowie. Bueno, Ariel algo muy... Díaz. Ah, tenía otro gorro, pero no se llegó a ver. Estaba con Bueno, calor. un gusto estar acá de nuevo. Brindo con ustedes a la Bien, distancia. yo tengo agua, pero bueno, Bueno, chin, No, yo vale, tengo chin. vale, el, nada, pero brindis, salud, salud. vale el brindis igual. Dale. Y en Ecuador tenemos a Andrés Lazo, cronista, ensayista y amante de las letras y de los indicios históricos, residente en Quito, también vivió en Porto Alegre y también en Buenos Aires. Andrés, con Darth Vader. Buenas noches muchachos. Un saludo para todos los internautas. Y es un gusto estar de nuevo con ustedes en Bajo la Máscara. Muy bien, y ahora que estábamos con esto de las máscaras, que vi que tienen mucha referencia cinematográfica hoy las máscaras, ¿no? Me pareció ¿La que de usted? tenemos algún invitado. Sí, bueno, y yo tuve la suerte de que un vecino mío, que es un joven, un muchacho de universidad, le gustan las guerras de las galaxias y me lo prestó. Tuve suerte. Muy acertado, muy acertado. Y con respecto a las máscaras y al cine también, ya que estamos, podríamos citar en este caso algunas de las máscaras que hemos usado, por ejemplo, son icónicas en la cinematografía mundial, ¿no? Tanto la de mi amigo Batman acá, como la de Darth Vader que tenía Andrés, son de las máscaras más reconocibles del cine, ¿verdad? Y como esas hay otras, incluso algunas vinculadas con libros también, como la máscara de Hannibal Lecter, ¿no? El bozal de Hannibal Lecter del libro de Harris, por ejemplo, interesante y muy recordada. Y ayúdenme, también puede haber otras grandes máscaras en el cine. La de Jason, la máscara aquella Sí. con los agujeritos, esa Y es creo icónica que Freddy también. Krueger también, Freddy Krueger es un tipo de máscara en el sueño, ¿viste? Creo yo también, bueno, no Y, sé. y el hombre de la máscara de hierro, que también es una historia que dicen que sucedió realmente, ¿no? Que el rey de Francia tenía un hermano al cual confinó a esa torre y le encajó esa máscara de hierro macizo en la cara. Y bueno, y después también ahora que están de moda la máscara la de Dalí, ¿no? La de Anonymous, y bueno, que ahora ha cobrado otra vigencia con La Casa de Papel. Ah, también hay la de V Vendetta, ¿no? Claro, la de V Vendetta, Exacto, la de tienes V razón. Vendetta. Claro, Ujú. Y bueno, después podría ser la del Hombre Araña sí. también. Ojo Así que que el bueno. Guasón me parece también un estilo de máscara, ¿no? El payaso, Sí, los payasos, ¿no? Payasos sí, míticos del cine, ¿no? El Guasón, otro que no recuerdo ahora que es de terror, uno de y Stephen King. después la máscara, la de Mask, Además, también, esa Carrey. es inolvidable. Jim Carrey.
Sí, señor, sí, señor. Y Bueno, bueno, todas podemos... estas máscaras del cine tendrán que ver algo, ¿no? Sí, Sí, sí. sí, ¿no? Tragedia y vida más que todo. Tragedia, vida, humor también, incluso, ¿no? Sí, sí, un poco tienen eso las máscaras y el desenmascararse. No sé si llegaron a ver en estos días un pequeño videíto de Ricardo Darín, el actor argentino, que hablaba de alguna forma de esto del confinamiento y el desenmascaramiento. No sé si lo llegaron a escuchar o a ver. No, no Fue tuve la oportunidad, interesante porque contanos. citaba el tema de, bueno, de todo esto del confinamiento, los cambios que están habiendo sociales y económicos, y cómo la economía tambalea porque estamos consumiendo lo imprescindible, ¿no? Y Darín decía, vaya, si por eso tambalea la economía, es una forma de desenmascararnos, de como dejar de comprar esas cosas que no necesitamos y enfocarnos en lo que realmente es útil y necesario, ¿no? Estuvo muy bien hablando de máscaras y desenmascaramientos. Y el viaje interior que requiere, ¿no? O que impone el confinamiento, y el viaje hacia la memoria, hacia recordar. Y bueno, quiero que la invitada de hoy, Andrés, tiene que ver con el ejercicio de la memoria. A través, Exactamente, la invitada de hoy, tengo el gusto de presentarla, es mi compatriota, Eliana Matamoros, es cronista y cineasta, texto e imagen. Y tiene un lindo trabajo, un documental llamado Rosita, que es un viaje es una introspección a su vida familiar y a su origen, a su identidad. Estará con nosotros hablando sobre este trabajo, cómo construyó. Ella viene del periodismo nato, el periodismo narrativo, de la escritura, de la palabra, y también se une su otra pasión que es el cine, ¿no? La imagen. Y va a estar muy bonito. Después pondremos en el YouTube el link del cortometraje llamado Rosita de la cronista y cineasta ecuatoriana Eliana Matamoros. Buenísimo, buenísimo tener una invitada coterránea tuya y bueno, y que nos metamos también con otras áreas de la cultura, porque si bien esto surge de nuestro cariño hacia la literatura y los libros, pero no descuidamos también la música y el cine, ¿verdad? Y a propósito de no ya empezamos. descuidar, ahí se nos perdió, pero ya volviste. Fue una Volvió. guiñadita que nos hiciste, Ariel. Este, Se sacó la hablaba máscara y volvió. a No, propósito pero de, hay que hacer un tipo de reclamo, porque si persigo ese problema, va a complicar mi conexión y la participación, por ende, en este programa. No, está mejor la conexión, les quiero decir, chicos, está mejor, creo que desconectar los celulares sirve bastante. sí, De a poco, sí. por ahora venimos muy bien. Y bueno, haciendo un poco un recorrido por Leo, Andrés. pensaba también sucesos que han pasado estos días. Por ejemplo, ayer hablábamos más temprano con Ariel, la pérdida de Rubén Fonseca, el escritor brasileño, bueno, falleció no fue de coronavirus, ¿no? Estaba viejito, ya tenía casi 95 años, y creo que Ariel habías encontrado una frase, un texto en alguna nota de prensa interesante sobre Fonseca, ¿verdad? Ariel. Sí, tal cual, tengo algunos libros acá. Claro, claro, Cámara. claro. A ver si vemos ahí cuál es la tapa de ese. Historias de amor, du amor. Antes mostré no sé si llegaron a verlo. Sí, se Anda, vio que la Historia de vi. amor. Por último, que me parece uno de los mejores. Decinos el título, Ariel, que no alcanzo a ver ahí, estoy medio viejito ya. Bueno, sí, sí, y de este mundo prostituto y vano, solo quise un cigarro entre mi mano, es la traducción al español, no es exactamente la traducción literal, pero bueno, creo que ha ganado con esta traducción el título. ¿Podrías leerles algo brevemente en homenaje a Por un supuesto, gran escritor Ari. Me latinoamericano? estaba acordando que vos tenés una relación estrecha con la obra de Fonseca,
porque los primeros libros que yo llegué a leer de Rubén Fonseca eran editados por Norma. Hay prácticamente una cantidad de títulos de Fonseca para Latinoamérica entraron por ahí, por ese sello. Exacto, exacto. De hecho, aclaramos a los oyentes que trabajé 8 años en Editorial Norma, el grupo Editorial Norma, y desde entonces que, bueno, leí muchísimo. De hecho, tengo una casa hasta con el nombre, ya en un rato lo voy a traer. Voy a leerles algún párrafo de esto que acabo de citar, y un poco lo pinta de cuerpo entero a Rubén. Dice, creo que mi impulso por escribir tiene algo que ver con la pasión que me inspiran las mujeres. Hay personas que por comodidad, prudencia, religión o avaricia evitan verse a merced de las pasiones amorosas. Tales personas, o bien, se entregan como compensación a las obsesiones adquisitivas, dinero, y no solo los tacaños, propiedades, bienes, honores, visión, saber. Es de la naturaleza del ser humano desear el saber. Aristóteles. O bien crean un rígido sistema de presión realista y ontológica, el cual está bajo influencia nefanda del amor carnal. El deseo esclavizecía de su escasa predisposición a las pasiones violentas. Tengo una sensibilidad naturalmente grosera, y la torno aún más dura y espesa gracias a ejercicios diarios de raciocinio. El supremo placer físico de esas personas es defecar. El defecar produce alivio, grado, es saludable, es seguro, es barato, es inocente, es natural, es higiénico, más aún si después te lavas con jabón en el bidet. Y también puede ser educativo e intelectualmente excitante. Son incontables los que adoran leer y meditar cuando están descargando los intestinos en el receso secreto y relajante de su cuarto de baño. Lutero concibió las más importantes de sus 95 tesis revolucionarias, que hicieron de él la mayor figura de la Reforma Protestante, sentado en un vaso sanitario. Mi pasión es la mujer. Cuando voy por la calle, encuentro siempre mujeres que me atraen sexualmente. Siempre. Bueno, esto lo pinta un poco este personaje que fue Rubén Fonseca, Walter Ego Mandrake. Yo creo que Fonseca viene a ser un tipo de art argentino y Onetti uruguayo, ¿no? Por ahí. Una buena mezcla. Una buena de alguna mezcla. manera, yo también ¿sabés con quién lo asocio? Con Pedro Juan Gutiérrez, el cubano. Sí, El realismo sucio. por la suciedad de los textos, sí. La dureza, la crudeza. Y esa cosa media lógica también. Pero también es una especie de que nos lleva al pasado, ¿no? Porque construyó mucho de lo que acontecía del Brasil del 60, 70, 80. Me parece que es vital ahí, ¿no? Sí, sí. Las novelas policiales de él, que él fue policía además, había del mundillo ese. Exacto. Lo refleja muy bien la novela negra, ¿no? La novela negra es lo cotidiano, contar de la cotidiana, la social. Así que Creo que hay una serie en HBO que se llama Mandrake en honor a él, o sea, del personaje, ¿no? Me parece. ¿Es el abogado Mandrake? Mandrake hizo Ariel, que desapareció y apareció. ¡Opa! Muy bien. Buenísimo. Gran homenaje. Para la mejor literatura negra, se pregunta la taza y responde Variaciones en Negro, que era una antología de escritores latinoamericanos. Por supuesto, Rubén Fonseca participaba de la antología, ¿no es cierto? Y acá tengo la taza, o sea que todos los días lo tengo presente en mi café, Rubén. Muy buen homenaje. Una gran pérdida. Yo antes que entremos a darle paso a la invitada, tenía para compartir un fragmento de Cartas a Tío. ¿Y por qué? Bueno, un poco por el tema de las relaciones familiares, ¿no? Que creo que es por donde viene un poco la mano. Y encontré también un texto dentro de las cartas que se escribió Banco con su hermano. Y hay un texto interesante, muy breve, no quiero aburrir con tanta lectura porque a veces no se escucha, se entrecorta, ¿verdad? Pero hay una parte interesante que dice, en una de las cartas de 1880 de Julio,
dice, nunca se podría decir qué es lo que encierra, lo que amuralla, lo que parece enterrar, pero uno siente, sin embargo, no sé qué barras, qué rejas, qué muros. ¿Acaso todo es imaginario, fantasía? No lo pienso. Y luego uno se pregunta, Dios mío, ¿es por mucho tiempo? ¿Es para siempre? ¿Es para toda la eternidad? ¿Acaso sabés que lo que hace desaparecer la prisión, cualquier afecto profundo, serio, ser amigos, ser hermanos, amar, eso es la prisión por un poder soberano? Y bueno, ahí sigue, pero la parte del encierro, no quiero aburrir, me pareció, hablando de esto del confinamiento, el encierro, y bueno, y los valores familiares intrínsecos ahí, en este genio del arte mundial que influenció a muchos artistas, escritores, músicos, cineastas y demás. No quería dejar pasar este breve textito que encontré sobre el confinamiento y el encierro en estos tiempos. Y vuelve también los hábitos del pasado, por ejemplo, volver al álbum de fotos, las cartas a mano, ¿no? Es muy interesante, muy Totalmente. lindo ese cartas a mano, hay que conseguirlo entonces. Esta es una edición de Adriana Hidalgo, de Argentina, que creo que es una de las últimas que se hizo, porque es incluye más 400 cartas, creo que incluye cartas nuevas. Es una muy buena edición esta. Sí, sí. Bueno, Parece, le escribí, nuestra invitada está a punto de conectarse, yo voy a dar un breve resumen de su currículum. Bueno, cronista, Perfecto. periodista, trabaja en una revista muy importante del país, de mi país, llamada Vistazo, de periodismo de investigación, y está entre sus dos pasiones siempre, el cine y el periodismo. Ha tenido varios premios, varias menciones de honor. Es una mujer muy talentosa, Ileana Matamoros. El trabajo de su documental Rosita me trajo a leerla a Beatriz Arlo en Tiempo Pasado, el ensayo que hace sobre todo de la dictadura en Argentina, ¿no? Memoria, pasado, identidad. Ahí Sarlo dice que para Susan Sontag la memoria no existe para el entender, ¿no? El entendimiento. Sin embargo, el entendimiento se da por precisar de recordar el pasado o de ir hacia atrás para entender lo que sucedió, ¿sí? Ustedes, quisiera preguntarles, todavía no me responde de estar conectándose. Esta cuestión de memoria e identidad en sus dos países fue muy fuerte en las décadas 70 hasta que ingrese. Coméntenos un poco esta cuestión de la memoria, porque cuando yo viví en Buenos Aires, por cierto, Ileana vivió en Buenos Aires, también trabajó en el Bafisi, y sabe también la cuestión de la memoria y de la identidad, sobre todo en esta cuestión de la dictadura y de las desapariciones. hace un par de días acá en Uruguay fue una fecha importante, el 14 de abril. Se cumplió fecha de un acontecimiento fuerte que fue la toma de una casa, el acribillamiento de una casa en Malvin, donde estaban algunos tupamaros y algunos escaparon, y a su vez ese mismo día también mataron a algunos policías, que fueron hechos que quedaron marcados para siempre. Se van a cumplir 50 años en 2 años, pero cada 14 de abril es una fecha fuerte para los dos bandos también, ¿no? Porque hubo caídos del lado militar y bueno, y también del lado revolucionario, y a su manera las dos partes esa fecha la toman como fuerte, ¿no? Y marcan mucho todavía la sociedad. Hace unos pocos meses atrás salió un libro que cuenta un poco sobre ese acribillamiento a la casa que estaba en la calle Amazonas 1440, donde se fugó por apenitas, por un pelito, de Fernández Huidobro, que fue ministro hace poco de Defensa en Uruguay, y que ese acribillamiento de esa casa aparece también en la película que salió hace poquito, estrenada, Las noches de los 12 años. Hay una parte que aparece la casa, incluso filmada, creo que es la misma casa, y que aparece una escena donde el tiroteo a la casa y la fuga de Huidobro, ¿verdad? Me acordé de eso ahora por la fecha que estamos, muy reciente. Y Bueno, en esa película está Mujica, ¿no? Ahí, ¿verdad? Sí, Claro, sí. claro, es la película que Los estaba tupamaros. Ah. exactamente como el cartel principal de la Mujica, conjuntamente esa película con lo que después sacó Kusturica, que es sobre la vida de él, pero eran como el mascarón de proa, ¿no?
Y en Argentina, hoy 16 de abril, las Malvinas fueron descubiertas. Algo leí. Bueno, en realidad acá se celebra el 2 de abril. El 2 de De abril. todos modos, no quiero soslayar que no se celebró el 24 de marzo, no se hizo una manifestación como es habitual, no se marchó por primera vez. La primera manifestación que se suspende, obviamente, por este virus, ¿no? Por la pandemia mundial que está generando el COVID-19. O sea, es la primera vez que se suspende la marcha el 24 de marzo. Como todos los años, es muy multitudinaria, es muy concurrida la marcha del 24 de marzo, que se conmemora la fecha que se efectuó el golpe militar, cívico-militar, el 24 de marzo de 1976. Claro. Pero sí hay una difusa producción de cine, ¿no? Bueno, obviamente en literatura, podemos encontrar en ficción, no ficción, en todas sus variables dentro de la literatura, dentro en realidad del ensayo, o sea, varios aspectos de la escritura, pero también en cine. Y Chile también tiene su tradición. O sea, son países que el Cono Sur ha rescatado mucho la memoria de estos sucesos. Sí. Hay toda una bibliografía. En Uruguay, ya me paso al mostrador del librero, pero es impresionante la cantidad de ensayos, de historia reciente que salen todos los años, y siguen encontrando algún archivo, algún dato, y bueno, a partir de ahí se genera toda una investigación y sale algún libro. Es permanente, sí. Incluso va más allá de los libros periodísticos. Las novelas, la novelística uruguaya tiene una cicatriz muy fuerte con los hechos de la dictadura, y hay el grueso de la novela contemporánea uruguaya pasa por ese tema, ¿no? Sí, desde luego. Aquí Es más, se... hay Sí, una carencia de ficción en general comparado con la publicación de libros en su totalidad. Y hay pocas novelas, en Uruguay se editan pocas novelas, más lo que es se corta ensayo y demás. nuevamente. Bueno, ahora ya le tenemos a nuestra invitada. Iliana, ¿nos escuchas? Buenas noches, ¿nos escuchas? I'm Batman. Se fue, la asusté con la máscara. A ver si vuelve. No te asustamos más. Hola, Hola, Iliana. ¿Cómo ¿qué estás? tal? Buenas noches, nos escuchas. Ahora te vemos y te escuchamos. Chicos, ¿escuchan? ¿Y si le pueden observar a Iliana? ¿Y cómo te va? Buenas noches, Iliana. Hola, Hola. ¿cómo están? Buenas Muy noches, bien. ¿Qué tal? Liliana. Bueno, como ya habíamos hecho una pequeña biografía de tu vida, estás totalmente invitada a hablar de tu gran documental llamado Rosita. Y quisiéramos que te presentes un poco y que nos cuentes cómo fue esa construcción, esa introspección de tu vida, porque Rosita es una autobiografía, ¿no? Y vienes de ser cronista a ser cineasta, de texto e imagen. Así que es toda tuya la palestra. Bienvenida. ¿Me puedo sacar esto? Por favor, Desde luego. Es solo para empezar. era solo para empezar. Ah, ya, pero te están riendo de mí hace rato, Oh, entonces. igual así te queda lindo. Te voy a dejar ahí. A ver, sí, claro. Tampoco es que inventé el agua tibia. Rosita es parte de una tradición de cine de no ficción, en el cual el realizador ocupa la primera persona, investiga, introduce su mirada en temas familiares, personales, con archivo encontrado, y es ese tipo de película que a mí me gusta. A mí me gustan muchas cosas en el cine. Me gustan que existan los cines,
¿no? Me parece que es lo rico de disfrutar de este arte, ¿no? Que existen muchas posibilidades. Y desde los años 80 más o menos, aunque hay antecedentes, pero desde los años 80, esta primera persona como enunciador del relato fílmico tiene ya nombres importantísimos, como el de Alan Berliner, por ejemplo, en Estados Unidos, Ross McElwee, también en Estados Unidos, y exponentes contemporáneos del cine latinoamericano en particular y ecuatoriano incluso también. Por ejemplo, la directora chilena, se llama, la noté, Paola Castillo, de un documental hermoso que se llama Genoveva, que más o menos es una historia parecida a la mía, en el sentido de que es la búsqueda de un familiar que ya no vive, a través de un dispositivo que resulta ser un registro, en este caso fotográfico. Genoveva es el nombre de una de la bisabuela, de una bisabuela de la directora, que aparentemente, según ella recuerda haber escuchado 2 o 3 veces en la vida, era mapuche, ¿no? Entonces, lo interesante de relatos así es que, como en el caso de esta película que me gusta muchísimo, del cine latinoamericano de este género, que se llama Genoveva, es que a través de esa búsqueda y de diferentes dispositivos visualmente, cinematográficamente maravillosos, la búsqueda de esta abuela perdida es mucho más que la búsqueda de esta abuela posiblemente mapuche. Es la indagación acerca de la sociedad chilena y este espejismo del mapuche, de ese otro, ¿no? Racializado, convertido en imágenes, en íconos a través de la historia. Entonces, es un ejercicio que trasciende lo personal y con un poco con ese tipo de referentes es que construí Rosita, que como ustedes ya saben, pues, no sé si ya hablaron antes de qué va la película, pero es un corto en el que a través de un archivo trato de revivir o encontrar este personaje que es mi tía, con quien me une el nombre, ¿no? Porque yo soy heredera de una larga tradición de a las primogénitas ponerles rosas. ¿Sos Ileana Rosita? Yo soy Rosa Ileana. Mi nombre es Rosa Ileana. Entonces yo vengo de una larga tradición de la conoce desde una bisabuela paterna, de llamar Rosa a las primeras hijas. Entonces esta era una tradición que mi mamá, porque es una tradición muy triste, porque parece que la última abuela de la que tenemos noticias se murió de amor cuando el bisabuelo la dejó por otra mujer que se llamaba Rosa también. Entonces él dejó una rosa por otra rosa y la rosa de mi rosal se murió de pena, según el relato familiar, que venía recogiendo a mi mamá. Entonces ella decía en su mente, coño, cuando yo tenga una hija no le voy a poner ese nombre, porque es un nombre súper triste, ¿no? Aparte ya mi hermano se llama Rosa, no, yo voy a cortar con esto, decía mi mamá, cuando era chiquita, y en la época en que tú decías, ¿cuántos hijitos vas a tener desde los 5 años? Pues de poder hablar ya sabías que ibas a tener hijos, hijas, y cómo les ibas a poner. Entonces mi mamá se había propuesto no ponerme Rosita, no ponerme Rosa, cortarla, pero cuando la hermana se muere, a los 18 años, que ella tenía 12 años, y todo le cambió, y dijo, no, puta, cuando tenga una hija le voy a tener que poner Rosita. Y eso fui yo. Cambió la posición, pero por una cuestión emocional, y no por cortar esa cadena de nombres, que era algo bastante común antes, ¿no? Que se pasaran los nombres de padres a hijos, era algo bastante tradicional. Creo que se empezó a cortar con nuestras generaciones, me parece, porque somos todos cogeneracionales. A partir de nuestra generación, si bien sigue en algunos casos, pero ya mucho menos que antes, ¿no? Claro, ahora los nombres los determinan otras cosas también, o sea, conviven muchas cosas. Con base al corto, yo estoy trabajando en un largo, se utiliza el nombre en común de Rosas, el mío, el de mi tía, el de otros personajes que están fuera de mi familia, que son otros personajes.
estuve haciendo investigaciones, ¿no?, para este tema de los nombres, y el momento en el que en el Ecuador, por lo menos, hubo más inscripciones de niñas llamadas Rosa, fue en el 62, justo el año siguiente al 61, pero fue cuando Sandro lanzó su disco donde está su hit Rosa. Pensando Rosa. en eso. Ajá, claro. Ahí fue donde Estaba más pensando en inscripciones eso. de rosas hubo en el Ecuador. Imagino que en toda Latinoamérica pasaban cosas así. Entonces, el tema de por qué te pusieron tu nombre es una historia que a todos nos convoca, porque todos tenemos, primero, un nombre es un don, ¿no? En ese sentido, es algo que te es entregado. Pero tú con ese don puedes hacer lo que quieras, puedes negarlo, puedes intercambiarlo, puedes ponerte luego un apodo, hay posibilidad, puedes aceptarlo y comer mierda toda tu vida, nunca sentirte una persona que tiene esta X nombre, y también es justamente eso. Alan Berliner, que también tiene una película sobre los nombres, aparte de otras maravillosas, tiene una que habla sobre los nombres, y en alguna parte dice que a él le empezaron en ese momento a parecer que cada nombre es como un misterio por resolver. Cada nombre propio cuenta una historia que lo trasciende. Tu nombre cuenta quizá más de aquellos que te lo pusieron que tú que lo recibiste, o también en sentido contrario funciona. O sea, al menos acá en Ecuador y en muchas partes de Latinoamérica es muy común que te pongan dos nombres, ¿no? A veces hay gente que elige uno, que decide usar los dos, porque no le jode llamarse Junior. Para mí salió horrible que me digan Junior. O sea que vas a continuar, estás haciendo una película, un largometraje, vas a continuar con la cuestión de Rosa, con el nombre, vas a hacer una continuación, vas a crear como una saga más o menos. O sea, sí, es una ampliación. En este largometraje, el tema de mi tía Rosita y mi propio nombre funciona como un incidente incitador, o sea, un detonador de una búsqueda a través de otras tocallas eh, latinoamericanas, ecuatorianas, de la ficción incluso, con lo que voy construyendo distintas secuencias, y a través de ese pretexto de contraponer, poner en serie, descubrir con una mirada particular a estas otras mujeres, hablar en el fondo de cómo es ser mujer guayaquileña, latinoamericana, de clase media, y a través de distintos momentos de la historia, ¿no? Igual un gran trabajo de documentación, de archivo. ¿Tenés este archivo familiar importante para trabajar? O sea, porque hoy por hoy es muy fácil acceder a fotografías, videos, filmaciones, todo lo que sea, con la tecnología que hay. Pero en algunos casos, en las familias solo hay algunas fotografías, incluso filmaciones, había poquísima chance de obtener filmaciones en esos años, ¿no? ¿Con cuánto material contás de tu acervo familiar? Claro. O sea, yo tengo un archivo muy grande fotográfico de mi familia, pero el único archivo fílmico que tengo es el que usé en Rosita, pero es más grande. Lo que pasa es que ahí lo tengo editado. Porque tiene la duración de 8 minutos y pico, porque son 3 rollos de Super 8. Claro. Que claro, en esa época era como todo una novedad tecnológica, este formato doméstico de cine para el uso aficionado, era como un wow, ¿no? Estaba reservado para eventos muy importantes. Entonces por eso fue que mis abuelos lo consiguieron, porque se graduaba la primera guayaquileña de una pareja de migrantes de provincia, con las mejores notas, iba a dar el discurso, ¿no? Era la primera en la familia que iba a entrar a la universidad. Entonces todo el peso simbólico de ese evento tenía que ser registrado con las posibilidades de esa familia de clase trabajadora, pero que logró conseguir la cámara. Todavía no sé si la pidió prestada, la alquiló el abuelo,
porque ya necesito a mi abuela para preguntarle, pero fue esa la última vez que firmaron. En ese momento se mandaba a revelar a Lima, eso me contó mi abuela, y que se demoró tanto en volver, y Rosita se enfermó tan pronto, se graduó, entró a la universidad, y en los primeros semestres, el primer semestre, el segundo semestre, la universidad ya estaba enferma, y se murió enseguida. Entonces, entre que volvió esta película y el tema de verla se convirtió en una cosa demasiado dolorosa, conseguir un proyector, ¿no? O sea, para poderla ver, era nunca toda llegó una a ver operación. esos 8 minutos, Rosita nunca los llegó a ver. Ella no, pues. Nunca los Nadie vio. lo vio. No, El año 62, ¿verdad? 62. La película es de 1962. Claro, justo estábamos hablando antes con lo de Te Sandro. escucho muy, Ariel, yo te escucho muy bajo. Muy bajo, Sí, estás lejos, Ariel. un problemón con la Estamos. conectividad. No, a ver, Ahora- las últimas palabras que dice, ¿se oye? Sí, perfecto. Sí, dale. Ahora sí. Rosita habla a la gente, a los asistentes a la fiesta, y dice, nos encontraremos en ese mundo exterior, en ese mundo incierto que se llama porvenir. Y yo reflexiono, ¿no? Lo que estamos viviendo ahora, y digo, wow, qué más incierto que este mundo. La incertidumbre es mayor aún, y lo que generó esta pandemia, bueno, generó una pausa en la humanidad que nos hace ejercitar la memoria, buscar recuerdos, recordar es vivir, dice un amigo de Rosita ahí en el documental, y creo que es saludable, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. El tema de la muerte es un tema que está muy presente en esta película, en este corto. ¿No? A pesar de que tiene un tratamiento que tiene un tratamiento aparente, o sea, no aparentemente, que en realidad he querido que sea un tratamiento jovial, ¿no? Que haya música, que haya bailes, que haya expresiones de afectividad positivas. La muerte es un tema que está muy presente, ¿no? Siempre. Estamos hablando de una niña muerta, desde el vamos. Y todos vamos a morir, claramente. Justamente esa parte en la que ella dice, el discurso es muy largo, pero esa parte a mí me conmueve y decidí ponerla justamente porque es como casi premonitorio, ¿no? Es decir, coño, claro, la niña se muere meses después de lo que dice Jesús. El porvenir, no existe el porvenir, No. es como una entelequia, es una idea que puede ser de años o puede pasar a la nada enseguida. Entonces sí, o sea, la muerte es un tema que a mí me convoca mucho en general, ¿no? Y en estas circunstancias, viviendo en Guayaquil, la muerte es algo que, con lo que realmente, materialmente te despiertas todos los días, ¿no? Te despiertas a desear 5 o 10 pésames por día, que se muere el compañero de trabajo de una amiga, el abuelo, el padre de un amigo, los papás. Bueno, pero esto igual es una situación especial, no siempre fue así, ¿no? Esta mala racha que están teniendo ahora con el COVID, pero me parece que en la película hay un montón de otras cosas para que aparecen por delante también, ¿no? Lo que decíamos de los valores familiares, es muy lindo el rescate ese de la memoria que hace de tu Claro. familia. Hay muchos casos que no hay ni una mísera foto en algunas familias por diferentes circunstancias o porque se rompieron lazos o uno se llevó todas las fotos del otro y no las comparte. Hay situaciones que cada familia es un mundo, como dicen, ¿no? Pero yo creo que tiene una cierta luminiscencia también ese corto. No es que sea toda la muerte como el tema principal, ¿no? Para nada. O sea, no es uno de los temas, pero Sí es un festejar, alguna tema, vez festejado. claro, sí es un tema, pero digo, hay mucho más allá de eso también, ¿no? Hay mucho más allá, claro, hay muchos temas, el tema del barrio, el tema del nombre, el tema del doble,